Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, por supuesto estamos en Innovando Medios. Esto es Hablemos Derecho, recuerden ustedes que es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la cultura de la legalidad. Eso hacemos el día de hoy, como todos los jueves a las 9:30 de la mañana, por esta plataforma de Facebook Live y pues diversas plataformas que la estamos compartiendo en YouTube y les agradecemos infinitamente su atención. Hoy, como todos los jueves de cada 15 días, en aras del convenio de colaboración que tenemos con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al cual le agradecemos infinitamente su apoyo y su atención, tenemos un invitado especial, miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Él es el magistrado Martín Gerardo Ruiz Castro. Él es magistrado de la Cuarta Sala Penal de este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, magistrado, un placer, de verdad es un honor tenerlo aquí el día de hoy. Buenos días, Jackie. El placer es mío y un saludo afectuoso a toda tu amable audiencia. No, hombre, pues la verdad es que estamos muy contentos de que esté usted aquí con nosotros y sobre todo con un tema que ha causado mucha polémica en los últimos años. Las estadísticas han dicho que se han incrementado el tema de los despojos, sobre todo en contra de personas en situación de vulnerabilidad. Y bueno, pues qué mejor que un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México nos hable acerca de este delito y de todas sus características. Gracias por estar aquí y bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. El despojo, ¿qué es el despojo? ¿Cómo le podríamos explicar a nuestros amigos en qué consiste este delito? Sí, muy concretamente por su misma denominación. Podemos entender familiarmente por despojo a la desposesión, a la usurpación, a la ocupación ilegítima que por derecho corresponde a otra persona. Y se puede dar muy particularmente este ejemplo en quien quita una prenda a otra persona, la desposee de esa prenda. Sin embargo, esa actividad no está englobada dentro de nuestro delito de despojo. El despojo está vislumbrado para aquellos bienes inmuebles, para aquellos predios. Los dos son para afectar el patrimonio de las personas. Es un delito que históricamente ha existido la controversia si debe ser considerado un delito, es decir, que cae dentro de las actividades que el derecho penal debe sancionar, o debe ser una situación irregular dentro del ámbito civil, puesto que es una cuestión, como lo hemos comentado, del patrimonio. Pero debido precisamente al exceso, al abuso de conductas que se dan en nuestra comunidad de despojar de sus predios, de sus inmuebles a las personas, es que el derecho penal, y muy particularmente en la Ciudad de México, se ha establecido como un delito. A quien lo comete, obviamente, se va a hacer acreedor a una sanción. Muy bien, es posible que cuando una persona vea afectada su patrimonio, en este caso un bien inmueble, pues hay dos vías, la penal, la civil. En la cuestión civil podemos promover una acción reivindicatoria, una plenaria de posesión y eso nos va a restituir la posesión. Sin embargo, pues es un delito y al ser delito debe reunir ciertas características y bueno, la finalidad de un procedimiento de tal naturaleza es que se le sancione al que comete ese delito. ¿Cuáles son los elementos que establece el código, es el Código Penal, respecto de este delito de despojo? ¿Cuáles son los elementos del tipo? Le llamamos los abogados el tipo, que es la hipótesis normativa, ¿no? Sí, el tipo es la descripción que hace el Código Punitivo, entiéndase, el Código Penal, de una conducta generalmente humana, porque las empresas, las personas morales también pueden cometer ilícitos, pero de primera mano el derecho penal va encaminado a las conductas de las personas. Y cuando el Código Penal describe una determinada conducta y la sanciona, a eso se le llama el tipo. Y obviamente el tipo tiene diversos elementos. Cada delito lo podemos desglosar de acuerdo a su descripción en diferentes elementos. Cabe destacar que el Código Penal Federal
es decir, el que impera o prevé penas para conductas que atacan la Federación, prevé también el delito de despojo en su artículo 395. El Código Penal local, es decir, el Código Penal para la Ciudad de México, lo prevé específicamente y además lo desglosa en 2 artículos. Los tenemos contenidos en los artículos 237 y 238 del Código Penal local. Ahora bien, del artículo 237 me gustaría tomar 2 fracciones que son las fundamentales y que estoy seguro que son las que a nuestro auditorio interesa comentar. La primera de ellas, la fracción 1, establece como elementos del delito de despojo, primeramente, una conducta de ocupación o de uso. Esta conducta debe ser de propia autoridad. Esto significa que la persona o las personas que van a cometer o que cometen el despojo deben actuar de propia voluntad, impulsados por su deseo de ocupar o de usar. Ahora bien, esta ocupación o este uso admite varias modalidades. Primeramente, puede ser a través de la violencia física o la violencia moral. Cabe destacar que ambas violencias únicamente pueden recaer en personas, es decir, la violencia física es aquella fuerza física, material, que se inflige a una persona. Entiéndase particularmente golpes, ¿sí? Violencia física. La violencia moral, en cambio, es aquella que amenaza con causar a la víctima un mal grave inmediato en su persona, si se opone a la conducta del autor. También admite el Código Penal la furtividad. Y este medio comisivo debe entenderse únicamente con respecto al autor. Es decir, la víctima no tiene nada que ver en la furtividad. Y la furtividad se hace consistir en que el autor aprovecha la ausencia del propietario o del legítimo poseedor del predio o del inmueble para cometer su conducta. Esto generalmente busca el aislamiento, que no haya personas que estén observando directamente su proceder ilícito y le permita con mayor facilidad cometer su propósito. Igualmente, cabe destacar que este delito requiere una situación, le llamamos jurídicamente de lugar, una circunstancia de lugar, puesto que únicamente va a poderse cometer en edificios, en viviendas y también en predios, en lotes baldíos que estén ocupados legítimamente por un tercero. Y con respecto a esta situación de lugar, sí me gustaría mencionar la última característica, que es el engaño. Y entonces, por ejemplo, una persona para cometer despojo de un lote que está bardado, que está delimitado, puede decirle a su legítimo poseedor: oye, yo lo limpio, yo retiro el cascajo que tienes ahí. Entonces, a través de este engaño de que va a meterse para una finalidad, logra introducirse y ya se queda a ocuparlo o a usarlo, ¿no? También el engaño lo tenemos como medio comisivo. También tenemos que toda esta conducta, por supuesto, debe ser sin el consentimiento, sin la autorización, sin el permiso del propietario o legítimo poseedor. Por eso habla de propia autoridad, ¿no? Sí, la propia autoridad, insisto, es que él decida, él, tenga la después voluntad de deliberar, sí, decida ir, y él, por él, no por otra persona o por otras circunstancias, sino de propia decisión, de propia voluntad, de propia autoridad, se introduce. Sí, y esto de propia autoridad es muy importante destacarlo, porque en ocasiones hay personas que no de propia autoridad se
ingresan a un inmueble para ocuparlo. Es el caso, por ejemplo, ¿no? A mí me encantan los ejemplos porque nos clarifican las cosas de una manera maravillosa. Por ejemplo, hay unos recién casados y el novio tiene en copropiedad con otras personas un departamento, vamos a decirlo, pero es una copropiedad obviamente que le da la posibilidad de usar parcialmente, porcentualmente, ese bien inmueble. No es el propietario total o pleno. Entonces, él decide ocupar ese departamento, sabiendo que únicamente le pertenece o tiene derecho a una porción y que necesita el consentimiento de sus copropietarios. Y entonces le dice a la esposa, oye, mi amor, pues tengo un departamento, vamos a vivir ahí. Y la esposa dice, encantada, vamos. El que está actuando de propia autoridad es él, porque la novia llega, ocupa ese departamento sin autorización del copropietario y pareciera ser que cae dentro de una conducta desposesoria. Sin embargo, no da el elemento normativo que es de propia autoridad, que eso incumbe exclusivamente, en este caso en concreto, al novio, al esposo. Marido, ¿no? Igualmente puede cometerse despojo haciendo uso de un derecho real que no le pertenece. Claro. Los derechos reales, para ponerlo en muy pocas palabras, son aquellos derechos que se tienen sobre las cosas, ¿no? Y es el uso, y muy particularmente lo podemos tener en las cerraduras. Por ejemplo, el propietario, el poseedor, tiene derecho dentro de esa posesión a los derechos, a hacer uso de los derechos reales que tiene a partir de ese derecho de propiedad o de posesión. Y dice, cambio las cerraduras. Sin embargo, si ese cambio se da no teniendo la posesión legítimamente, igualmente se cae como una conducta desposesoria o de despojo. Que es el clásico ejemplo del propietario que no tiene la posesión porque la derivó o la concedió a alguien más, un arrendamiento, un comodato, cualquier otro contrato, en donde le otorga la posesión a alguien más. Él es el propietario. Entonces la pregunta es, ¿el propietario de un inmueble puede cometer despojo respecto de su propio inmueble? Y la respuesta es que sí, ¿no? Sí, por supuesto, y aquí da pauta a pasar a la fracción 2 de este artículo 237 del Código Penal para la Ciudad de México, puesto que no solamente se puede cometer despojo no siendo el propietario de ese inmueble, que puede ser un departamento, puede ser un lote baldío, también se puede cometer por el mismo propietario, por el mismo dueño, pero que ha delegado la posesión de su propiedad de manera legítima en un tercero, a través de un contrato. Puede ser el contrato de arrendamiento, puede ser un contrato de comodato, que legalmente concede, claro, bajo ciertas cláusulas, el uso, el disfrute, la posesión de su propiedad. Entonces, si este propietario que ha efectuado este contrato pretende hacer uso de su derecho de propiedad y de manera, bajo las hipótesis comisivas que ya comentamos, hace uso de un derecho real que no puede hacer uso porque no le está permitido por la ley, comete también el delito de despojo. Y el ejemplo que mencionas es perfectamente dable, puesto que muchos propietarios que ya no están a gusto con su inquilino, ¿no? Exactamente, con sus arrendatarios, por las situaciones que sean, pueden ser justificadas o injustificadas, pero ya no está de acuerdo y quiere que le desaloje, quiere que le desocupe, y le dice el poseedor, momento, yo tengo hasta, no sé, un año, aquí está el contrato, y entonces pues vamos a respetarnos, ¿no? Y el propietario pretende cambiarle las cerraduras o llega, le cierra la llave
del gas, del agua, o sea, derechos reales estamos hablando. O peor aún, ¿no? Llega y se mete y dice, no me sacas, o aprovechando que no está, se Saca mete, sus cosas. sí, comete el delito de despojo. Es decir, el despojo no protege o no se afecta como bien jurídico la propiedad Claro. en los inmuebles. Sino la posesión. Exactamente, la legítima posesión. Muy bien, y eso es bien claro, el ejemplo es muy común. El arrendador que quiere ya terminar con el arrendamiento, pues tiene que reunir todo un proceso, pues a lo mejor una jurisbol para avisarle que ya termina el contrato, después una controversia de arrendamiento para que ya un juez diga que se tiene que salir. No lo puede hacer motu propio y sacarlo, porque entonces estaría cometiendo un ilícito, ¿no? Claro, aquí debemos recordar que el artículo 17 de nuestra Constitución obliga a ejercer nuestros derechos por los cauces legales Claro. y permitidos. Es decir, no nos está facultado hacernos justicia por propia mano. La ley siempre establece mecanismos, algunos muy amigables, como sería la mediación, la conciliación, previo a sin agotar un juicio, podemos llegar a una concertación legal y llegar a un acuerdo y así evitar meternos en conflictos, Claro. porque siempre hay un cauce legal para la solución de los conflictos. Claro, esto como última instancia, ¿no? Porque el ideal es que amigablemente pues lleguen a un acuerdo. No es posible, vamos a agotar la conciliación, la mediación. El Tribunal Superior de Justicia Claro. también tiene una institución. El Centro de Justicia Alternativa, ¿no? Exactamente, planteada para resolver toda clase de conflictos, incluso a través de la conciliación y de la mediación, de una manera mucho más pronta, con menos desgaste, porque ahí no se requiere la intervención de abogados. Y ni siquiera los abogados. Van con sus abogados y a los abogados le dicen, sí, está bien, pero espérenos aquí, ¿no? Los interesados son los que deben estar en la mediación, ¿no? Es correcto. Tenemos algunos saludos. Ale Delgado, excelente entrevista. Y Elena Gull, felicidades, bonita entrevista. Un saludo a las dos y a todos. Por supuesto pueden hacer comentarios y pueden preguntar. Algo que es muy importante saber es qué penas tiene este delito y si es que tiene algún tipo de agravante, ¿no? Si se pueden aumentar las penas por alguna razón. Magistrado. Sí, claro. Aquí retomo que nuestro Código Penal desglosa el delito de despojo, el delito que nos ocupa, en dos artículos. Vamos a decir que el artículo 237 establece un delito de despojo, genérico, un despojo simple, sin ninguna circunstancia que agrave o haga más reprochable el proceder del autor. Y establece una pena que va de 3 meses a 5 años de prisión. Consecuentemente, y de ahí el comentario, la pena no es muy elevada. Es una pena que, de acuerdo a la misma ley penal, aún resultando culpable el autor, puede obtener un beneficio penitenciario. Claro. Es decir, que no obstante ser sancionado con pena de prisión por el quantum, lo corto de la pena, que es menos de 5 años, el culpable va a tener derecho a cumplir su pena a través de alternativas que la ley establece. Pero el artículo 238 complementa el delito de despojo que ya comentamos con algunas circunstancias. Y cuando, además de lo que establecía el artículo 237, concurre alguna de las que establece el artículo 238, se aumenta la penalidad. Y a esto les llamamos en el derecho penal agravantes del tipo. Y el artículo 238 primeramente establece la circunstancia agravante de que cuando el delito de despojo se cometa por un grupo de personas que exceda de 5, es decir, que sean 6 o más, a los autores intelectuales o a los que dirijan a ese grupo, se le va a imponer, además de los 3 meses a los 5 años,
una pena agravada de 1 año a 6 años. Okay. En otra hipótesis de este artículo 238, y esto va muy encaminado a los grupos a los cuales va encaminada la actividad de la asociación en la que te desenvuelves. El artículo 238 menciona que cuando el delito de despojo se cometa en contra de personas de la tercera edad que tengan más de 60 años o personas que tengan alguna discapacidad, ahí la pena de 3 meses a 5 años se incrementará en 2/3 partes. Y por último, establece, y esto es una realidad que nos afecta a la comunidad de la Ciudad de México, como acertadamente lo mencionabas al inicio de esta conversación, ya no tan recientemente en la Ciudad de México se han detectado grupos organizados que se dedican ya prácticamente a la usurpación, a la desposesión, exacto, que familiarmente les llamamos paracaidistas, ¿no? Estos grupos están observando que predios, bueno, claro, según lo que necesitan, si es vivienda, bueno, pues van y buscan predios, edificios, departamentos que estén desocupados visiblemente y a través de alguno de los medios comisivos que comentamos, se meten, ¿no? O predios ya grandes, pero ahí llega una comunidad de familias, se asienta y alzan viviendas, claro, provisionales, en espera de que la autoridad correspondiente urbanice, regularice ese predio y posteriormente le adjudique la propiedad, ¿no? Entonces, realmente es una preocupación de los propietarios de predios, inmuebles o terrenos que no están ocupando por diversas circunstancias, pero que son los propietarios o los legítimos poseedores, están temerosos de que estos grupos no lleguen, sí, claro, y los despojen. Entonces el Código Penal establece que cuando alguien de manera reiterada más bien se le comprueben conductas de despojo, se le impondrá una pena de 2 a 9 años de 2 a prisión. 9. Y esto tiene mucha colación con la política punitiva establecida en la Ciudad de México, porque anteriormente, y esto me da pauta a mencionar que en la Ciudad de México, a partir del 2015, en materia penal, estamos implementando, estamos construyendo de una manera muy eficaz, de una manera muy exitosa. Claro, vamos haciendo los ajustes, pero el sistema va caminando, va desarrollándose, el sistema penal procesal acusatorio. Esto concomitantemente con el sistema mixto inquisitivo, con el sistema que reflejó de una manera muy cruda aquel video del túnel, ¿no? Que decía, bueno, aquí por cualquier cosa vas a prisión preventiva, te estás ahí por un largo tiempo. En lo que se lleva el proceso. Pero estás privado de la libertad y después, pues a ver qué pasa, ¿no? Muchas veces, pues en una libertad, usted perdone. En el sistema acusatorio es a la inversa. Pero en el sistema tradicional, en el sistema inquisitivo, por política punitiva se establecía que todos aquellos delitos cuya pena media aritmética excediera de 5 años no tenían derecho a la libertad provisional y tenían que llevar su proceso en prisión preventiva. Esta pena a estas personas que cometen de manera reiterada el despojo ya no tenían esa posibilidad, puesto que si la pena es de 2 años a 9, suman 11, y el término medio aritmético es de 5 años, 6 meses, entonces sin derecho. Bajo el sistema acusatorio esto desaparece, pero cabe destacar que el artículo 19 constitucional, que tiene su reflejo en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el juez de oficio
debe imponer prisión preventiva a aquellos delitos que se cometan con medios violentos. Y recordemos que uno de los medios comisivos del despojo lo puede ser la violencia física y la violencia moral, y entonces ahí cuando se da el empleo de algún instrumento, de algún arma, el juez debe imponer la prisión preventiva de manera oficiosa. Exacto, en tanto se procesa al probable responsable. Entonces vemos que en este artículo 238 las penas al delito de despojo se ven agravadas, y muy particularmente con, quiero llamar la atención, con las personas mayores de 60 años, claro, que tengan alguna discapacidad, y también previendo evitar este tipo de conductas de que las personas ya de una manera sistemática se dediquen al despojo. También sanciona agravadamente el despojo reiterado. Ahora, el Código Penal para la Ciudad de México ya no menciona qué se debe entender por una conducta reiterada de despojo, pero el Código Penal Federal, en su artículo 295, sí lo establece, y también está encaminado al Distrito Federal, este Código Penal Federal, y dice que se tiene por una conducta reiterada cuando una persona previamente ha sido considerada culpable por un delito de despojo, o bien cuando en 2 o más ocasiones se le ha fincado una formal prisión o una vinculación a proceso por este delito, siempre y cuando estas prisiones preventivas o vinculación a proceso no hayan concluido en un desistimiento de la acción, no hayan concluido en una absolución que declare inocente al acusado. Muy bien. Hay delitos que se parecen. Tenemos varios comentarios, ahorita los vamos a comentar. Hay uno que de la Embajada Argentina, a ver si me lo pueden poner. Es un comentario que dice, excelente entrevista. Después, más abajo, por favor. Excelente juez. Diana López. Alberto Jorge dice, es un fenómeno delictivo, es muy común los desarrollos inmobiliarios conurbados en la zona metropolitana del país, que generalmente se encuentran en abandono. Muchísimas personas hacen uso de esto. Dice, excelente exposición, saludos desde Michoacán. Mandamos un saludo hasta Michoacán. Hay delitos que se parecen, hay conductas delictivas que son muy similares al despojo. Se me ocurre el allanamiento, ¿no? Pero hay una diferencia sustancial en estos dos delitos, ¿no, magistrado? Son parecidos, ¿no? Pero únicamente en algunos elementos muy especiales. Porque, como ya mencionamos, el delito de despojo lo que protege es la posesión de los inmuebles. Y esto se puede concretar en el patrimonio de las personas, porque la posesión de estos objetos inmuebles repercute en el patrimonio de las personas. En cambio, el delito de allanamiento de morada lo que protege es otro bien jurídico muy distinto, no menos importante en la vida jurídica, pero distinto, que es la inviolabilidad del domicilio. Todos en nuestro domicilio tenemos el derecho de ser nuestro remanso, ¿no? De ser nuestro oasis, claro. Y tenemos derecho a que nadie se introduzca, claro está, sin autorización propia o de un tercero legitimado para darlo, ¿no? Porque se me ocurre una orden de cateo, ¿no? En donde uno no da la autorización, pero llega la autoridad y dice, aquí está un mandamiento judicial que me permite, sin tu autorización, introducirme con un fin muy específico. Entonces, el delito de allanamiento lo que protege es la inviolabilidad de nuestro domicilio privado, de nuestro domicilio particular. Entonces, desde ahí ya vemos una diferencia sustancial y muy importante. Y sobre todo, más notorio, es la intención con la que el autor comete el delito. En tanto, en el despojo ya escuchamos que se trata de ocupar, de hacer uso, de ejercer un derecho real, y que además, aquí es muy importante también, los delitos en su comisión, en la consumación de estos elementos que hemos mencionado,
admiten varias hipótesis y tenemos delitos de consumación instantánea. Es decir, en el momento en que se agotan, que se desarrollan estos elementos, el delito cobra vida. El más común es el robo. El robo, el ladrón desapodera de su teléfono celular a la víctima, lo introduce a su esfera de dominio y ahí está consumado el robo. El delito de despojo es de estos. Desde el momento en que una persona de propia autoridad, bajo los medios comisivos que ya mencionamos, ocupa, hace uso o ejerce un derecho real que no le pertenece, ahí se dan estos elementos y se consume el delito de despojo. Pero el despojo tiene una característica muy importante. Sus efectos son permanentes en el tiempo, porque la finalidad del sujeto es introducirse y ocuparlo por un tiempo más o menos prolongado. Claro. Es decir, por un lapso de tiempo largo. El delito de allanamiento de morada también es de consumación instantánea, pero esa introducción a un domicilio sin la autorización del habitante o de la autoridad competente es transitoria. Lo que busca es entrar con un fin específico y, agotado este, retirarse. Por ejemplo, el vecino que inicia una discusión en un área común de su comunidad, digámoslo, en el cubo de escaleras empiezan una discusión. Obviamente es un espacio de uso común que tienen todos los copropietarios, todos los condóminos a ocupar. Y uno de ellos le dice al otro: ya nos agitamos, con permiso, no continúo esta discusión y me retiro a mi vivienda, a mi departamento. Se introduce y el vecino, siguiéndolo, queriéndolo continuar en esa discusión, se mete a su domicilio, le dice lo que quería decirle y se sale. Bueno, ahí tenemos muy comúnmente un delito de allanamiento de morada. Claro. Hay delitos que se ven, como decía yo, complementados. El robo, por ejemplo, a casa-habitación, ¿no? También cuando se mete el ladrón a una vivienda, comete de manera material el delito de allanamiento de morada. Sin embargo, va con la finalidad de obtener objetos, de apoderarse de bienes muebles, los cuales, una vez que tienen su poder, sale del domicilio. Sin embargo, la ley penal establece que este delito debe quedar absorbido dentro del robo y agrava la pena del robo por la circunstancia del lugar, por haberse introducido a esa vivienda. Entonces, el allanamiento de morada tiene un efecto momentáneo, una finalidad en el tiempo efímera, y es de fundamental la distinción entre allanamiento de morada y despojo, aunque sí tienen una similitud, aunque cabe destacar que la pena también es muy distinta. Aquí va de 6 meses a 2 años y además tiene una pena alternativa. El juez, alternativamente, en lugar de imponer esta pena de prisión, le puede poner una multa, que, en atención de estar siempre a lo más favorable para el acusado, si no hay alguna situación que obligue a imponer la pena de prisión en el allanamiento de morada, le va a imponer la multa. En cambio, en el despojo, ahí es pena de prisión. Ahí no hay una pena alternativa o más benigna. Ok. Hay la necesidad de que cuando una persona sufre un despojo, es víctima de un despojo, necesita acreditar que tenía la posesión previa, ¿no? ¿Cómo se acredita esa posesión previa? Sí, a veces, y es muy común, ¿no?, suponer que la posesión se da en la estancia, en la permanencia, en la ocupación ininterrumpida del poseedor o del propietario de su predio, de su inmueble. No, la posesión debe ser legal, debe ser de acuerdo a lo que establece fundamentalmente el Código Civil para la Ciudad de México. Y la posesión
puede ser originaria cuando es quien la ejerce es el mismo dueño, el mismo propietario. El dueño del edificio Lo posee. vive allí. Entonces, esa posesión es originaria. Es el mismo dueño el que ejerce la posesión. Esa posesión puede ser derivada. Como habíamos comentado, el propietario de ese edificio dice, yo me voy a vivir al bello estado de Michoacán y dejo aquí en renta o en comodato mi edificio. Y entonces este tercero ocupante, esa posesión la tiene de manera derivada del propietario. Y también existe la posesión precaria, la posesión que es fugaz, ¿no? Y por ejemplo, esa posesión, vamos a mencionar en este mismo tipo de casos, el dueño, el poseedor, le dice al empleado doméstico, oye, ¿me haces el aseo por favor el jueves a las 9:30 que voy a estar yo fuera de mi domicilio? Le doy las llaves y me las devuelves tal día. Entonces, esta persona únicamente está facultado para ingresar, hacer las labores encomendadas específicamente y salir, una posesión derivada. Ahora, quien sufre despojo tiene que tener una posesión originaria o una posesión derivada. Es muy fácil demostrarlo. Por supuesto, quien tiene la posesión originaria, pues a través del instrumento notarial que lo acredita como dueño, del contrato de compraventa a través del cual adquirió ese bien inmueble. Pero no son las únicas, son las ideales porque es la manera de demostrar legalmente que uno es propietario. Pero esa posesión también se puede demostrar a través de las declaraciones de los vecinos, claro. De los vecinos que dicen, sí, efectivamente, yo conozco a Juan, él ha vivido ahí toda la vida, es más, sé que ese edificio se le heredó su papá, que también lo conocí, y así se comprueba la posesión. Y cabe destacar que vamos a suponer, como decíamos hace un momento, alguien que, de primera impresión dijera, bueno, es que usted no tiene la posesión porque usted vive en otro lado, en el estado de Michoacán. ¿Cómo puede poseer un inmueble en la Ciudad de México? ¿No? Claro que sí, aquí está mi instrumento notarial, aquí está mi contrato de compraventa, aquí están las declaraciones de mis vecinos que me conocen de toda la vida y que además saben que yo soy, además del propietario, el poseedor, ¿no? Por supuesto que en la materialidad, esta posesión debe reunir dos requisitos, que es el cuerpo de la posesión, es decir, el bien inmueble, el edificio o el lote o el terreno, es el corpus, se le llama el cuerpo, y también la cuestión psíquica, la voluntad que ese sujeto tiene de estar ahí ocupando, de estar habitando, de estar en ese espacio. Entonces, cuando se conjuntan en la materialidad estos dos elementos, decimos que es el poseedor. Y en este punto muy particular es muy importante establecer que el delito de despojo, como ya se mencionó, no protege el derecho a la propiedad, sino la posesión, ¿no?, que se tiene de un inmueble. Y en ocasiones surge que la posesión está en disputa y en consecuencia no está determinada quién es el legítimo poseedor, porque está el que es reconocido por la comunidad, que toda la vida ha habitado ahí, y sin embargo en el juzgado correspondiente llega el despojante, digámoslo así, el desposeedor, y dicen, momento, yo compré este inmueble y aquí está. Tengo un contrato. Y por lo pronto demuestro que también tengo la posesión. Bueno, entonces aquí el juez lo que hace es un ejercicio de razonabilidad y dice, bueno, tengo a dos personas que en apariencia son los poseedores. Uno es el legítimo, pero a mí no me corresponde decir quién es
el legítimo poseedor, porque eso se deriva precisamente de la propiedad y es una autoridad civil la competente para esta determinación judicial. Lo que voy a hacer es acudir, insisto, a la razonabilidad. ¿Quién me ofrece pruebas más lógicas, más creíbles, más convincentes de que él es el legítimo poseedor? Claro está que si tengo a quien me dice, bueno, los vecinos del predio me dicen, es que lo conocemos de toda la vida. Sí, él no reside aquí, él vive en el estado de Michoacán, pero esta es su casa. El señor hace un mes que se metió. Por supuesto que razonablemente es más creíble que el que ha habitado ahí por un tiempo ya inveterado sea el legítimo poseedor. Claro. Y entonces al nuevo, al que de un tiempo acá corto se ha, ha ocupado y ha usado ese predio, lo vamos a tener como el desposeedor. Entonces, pero sí es muy sencillo acreditar ante la autoridad judicial la posesión y siempre hay que usar pues el sentido común, ¿no? Si somos los propietarios, tenemos un título o un contrato que así lo avala. Si somos los poseedores, bueno, pues insisto, están los vecinos que nos conocen porque nos han visto interactuar ahí en la comunidad. Claro. Aquí hay un tema que tiene mucha relación, es a quién le corresponde, por supuesto a una autoridad, pero a qué autoridad le corresponde el otorgar, restituir la posesión al que la debe tener, porque está el juez penal que resuelve el tema del despojo, pero también hay jueces civiles que tendrán que determinar en caso de controversia si hay una plena de posesión, una reivindicatoria, determinar a quién le corresponde la posesión. La pregunta es particularmente esta, ¿a quién le corresponde? ¿El juez penal puede otorgar posesión? Sí, claro que sí. Esto viene a colación y es muy importante esta pregunta porque, como ya comentamos, el delito de despojo se ha cuestionado si debe ser una conducta sancionable penalmente, porque el derecho penal únicamente sanciona las conductas más graves, las conductas que la comunidad no puede tolerar, no puede permitir. Y en consecuencia viene una pena, que es la última razón del derecho. Cuando el derecho ya no tiene ninguna otra alternativa, va al derecho penal y castiga, impone penas. Y la más grave, pues la pena privativa de la libertad. Entonces, tiene tintes de derecho civil. En el sistema mixto inquisitivo que ya comenté, en muchas ocasiones, bajo, en mi apreciación, una errónea óptica, el juez penal que resolvía en definitiva si hay un delito de despojo. En consecuencia, en materia de reparación del daño, se debe restituir la posesión del bien inmueble. Bajo esta errónea apreciación, el juez penal no quería, no admitía la ejecución de esta pena. Y decía, bueno, como es una situación civil, además, como el documento, sentencia, puede ejecutarse en la vía civil, pues que sea un juez civil. Y esto, en mi opinión, pues revictimizaba a quien había sufrido el delito de despojo, puesto que primeramente tenía que agotar un proceso penal para acreditar que había sido despojado, y ya que lo había acreditado, acudir ante el juez civil y decirle, oiga, un juez penal ordenó que se me restituyera la posesión y dice que usted es el competente. Desde siempre hemos opinado que el juez penal es el encargado de restituir en la posesión legítima a quien resulte beneficiado con la reparación del daño. Pero en la Ciudad de México, desde el año de 2011, se ha instrumentado, se ha instituido la figura del juez de ejecución de sanciones penales, en donde se hace ya un reconocimiento efectivo de que el proceso de ejecución penal, es decir, la ejecución de las penas, corresponde a un juez, a una autoridad judicial que se va a encargar de que lo que se impuso como sanción se cumpla a través del debido proceso. Entonces, ahora bajo la óptica del sistema procesal acusatorio, es más evidente que quien debe ejecutar la reparación del daño, y muy particularmente en el delito de despojo,
en la restitución de la posesión en el bien inmueble compete a un juez de ejecución de sanciones. Y es que esto se confunde, ¿no? Porque tal vez la víctima diga, bueno, a mí me deben adjudicar judicialmente el inmueble, pero es que la adjudicación reconoce la propiedad, ¿no? O es la declaración judicial de la propiedad. E insistimos, en el delito de despojo estamos hablando de posesión exclusivamente, y entonces no hay ningún impedimento, no lo ha habido nunca para que el juez penal, ahora el juez de ejecución de sanciones penales, ejecute cabalmente esa reparación del daño y no revictimice a quien ha sufrido un despojo. Entonces, las personas que llegasen, ojalá y nadie, pero llegase a ser víctima de un despojo, tenga la seguridad de que la impartición de justicia va a ser pronta, porque no va a tener que acudir como en antaño al juez civil para que le restituya la posesión. Claro. Muy bien, ya estamos terminando el programa, pero no nos podemos ir, creo yo, sin dar algunas recomendaciones, algunos tips para que las personas protejan su patrimonio y sobre todo no sean víctimas de este tipo de delitos que, bueno, pues, son muy comunes, en la Ciudad de México son muy comunes este tipo de delitos. ¿Qué les podremos recomendar en lo que me ponen ahorita los comentarios de las personas, aquí los de producción? ¿Qué les podríamos recomendar a las personas que sufren un delito de despojo? Bueno, como tips previsores, aquellos propietarios o poseedores de bienes inmuebles o de terrenos que no, por diversas circunstancias, no pueden ocupar, que no pueden estar poseyéndolas y que quieran evitar ser víctimas del despojo, primeramente, y aprovechando la red vecinal que actualmente existe en la Ciudad de México, sería recomendable que acudan con el representante de manzana, que comúnmente se le llama jefe de manzana de su localidad, y le ponga en conocimiento que su predio está desocupado y que entonces le encomienda, le encarga pues que lo vigile y que cualquier situación irregular o sospechosa pues le eche una llamadita. Ahorita la tecnología nos ayuda mucho para estar comunicados de manera eficaz e instantánea. Otra es, bueno, con los vecinos, ahí los vecinos aledaños, igualmente estar en interacción, en comunicación para hacer un frente común frente a estos grupos o a estas personas que pudieran ocupar ilícitamente su predio. Si se trata de un terreno, de un lote, bueno, pues que establezcan una valla, una barda perimetral que delimite perfectamente su propiedad y sobre todo que impida el libre y fácil acceso a su lote, a su terreno. Que se ponga un letrero, un aviso de que esa propiedad es propiedad privada y que no está a la venta, ¿no? Porque en muchas ocasiones, como decíamos, hay personas que de buena fe piensan que efectivamente quien les ofrece en venta o en renta un inmueble es el facultado, pero no es así y llegan engañadas. Obviamente, si estamos hablando de un edificio o de un departamento, pues dejar todo perfectamente cerrado, ventanas, puertas, etcétera. Y particularmente, pues no perder contacto con la comunidad, es decir, cada que la situación se los permita, ir a su propiedad, entrar, que los vecinos los vean, ¿no? Exactamente los vean, que recuerden que son los legítimos poseedores y sobre todo ver si hay alguna situación irregular, ¿no? Mantener interacción, insisto, con los vecinos y con el representante vecinal que comúnmente se le llama jefe de manzana. Hoy en día hasta pueden poner cámaras, ¿no? Ya no son tan caras, pueden poner una cámara, ahí hay cámaras que tienen incluso la posibilidad de hablarle a la cámara y a los que estén ahí y escuchar lo que está pasando, que nos reporte cuando detectan alguna presencia. Y bueno, pues muchas de las formas que la tecnología nos puede aportar para tener la mayor seguridad, ¿no?, de nuestro predio. Porque no es justo que teniendo una propiedad, una posesión derivada de
de algún inmueble, pues llegue alguien y lo posea ilegalmente, ¿no? Sí, claro, y en este caso tengan la seguridad de que el derecho que tienen y que se ha visto vulnerado, sí lo ponen en conocimiento de las autoridades competentes, en este caso del Ministerio Público. Vamos a estar prestos en el Tribunal Superior de Justicia para que con la prontitud que se amerita en el caso en particular, van a verse restituidos en su derecho de posesión. Muy bien, pues estamos terminando el programa. Le agradecemos a Deanel León, buena entrevista, nos comenta. Diana López, excelente información de un experto en la materia. Les mandamos un saludo. Y bueno, pues todas las personas que están comentando, les agradecemos infinitamente su atención. Magistrado, ¿algo finalmente que quiera comentarnos? Ok, en el Tribunal Superior de Justicia estamos prestos, insisto, para que todas aquellas personas que tienen necesidad de acceder a la justicia, vamos a estar muy interesados en atenderlos. Y sí quiero ser muy enfático en este tipo de situaciones, que en la totalidad de asuntos de despojo que por la práctica profesional he tenido que resolver, las víctimas quedan satisfechas después del proceso, porque, insisto, es el cauce legal que permite reincorporar a su patrimonio la posesión de su inmueble, pero tengan la seguridad de que sus derechos van a estar protegidos y salvaguardados por el personal que pertenece orgullosamente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Muy bien, pues magistrado, un placer. De verdad estamos muy honrados de que nos haya acompañado el día de hoy. El placer ha sido mío y quedo a sus gentiles órdenes. Soy Exim. Muy bien, pues un gusto. Y queridos amigos, esto ha sido todo. Recuerden que el Programa Nacional de Asistencia Jurídica está presto para que puedan acudir a aquellas personas que se sienten vulnerabilizadas, sobre todo aquellos que tienen alguna discapacidad, adultos mayores, mujeres víctimas de violencia, gente que tenga un problema legal y no pueda pagar un abogado, acuda con nosotros. Tenemos una lista de espera grande, pero eventualmente les ayudamos a la mayoría y pues siempre estaremos ahí muy al pendiente de sus casos, de sus asuntos, de sus solicitudes de asesoría. A veces nos tardamos, pero eventualmente las vamos desahogando. Y bueno, esto ha sido todo. Les agradecemos su atención. No se pierdan la demás programación de Innovando Medios. Les agradecemos, por supuesto, al equipo de producción de Innovando Medios, al doctor Alejandro Barrón, a Sergio, que nos ayuda, y a todo el equipo de producción de este programa. Esto ha sido todo y que tengan un excelente día.